Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta boina. Es para una persona adulta con el contorno de la cabeza de entre 52 y 56 centímetros. Está realizada con 2 agujas en punto nido de abeja. Materiales que he utilizado son alrededor de 100 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 4 milímetros, un par de agujas de 3 milímetros y medio y un par de agujas de 4 milímetros. Para montar los puntos y para hacer la primera parte, que es punto elástico, vamos a utilizar agujas de 3 milímetros y medio. Tenemos que montar 96 puntos más 2 puntos del borde, en total 98 puntos. El montaje podemos hacer el que nos guste. Ahora vamos a tejer 10 hileras a punto elástico. Los puntos del borde tejemos siempre del derecho, en todas las vueltas. Y ahora vamos a hacer punto elástico. Tejemos un punto del derecho y un punto del revés. Un punto del derecho y un punto del revés. Derecho y revés. Derecho y revés. Repetimos el mismo motivo durante toda la hilera y el último punto tejemos del derecho, que es punto del borde. Y la segunda hilera tejemos igual que la hilera número 1. Tejemos el punto del borde del derecho y ahora tejemos punto elástico, un punto del derecho y un punto del revés. Un punto del derecho y un punto del revés. Y también repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Tenemos 2 hileras hechas, hacemos otras 8 hileras igual que estas. Ya tengo las 10 hileras hechas. Ahora vamos a empezar a trabajar a punto nido de abeja. Cambiamos agujas a las de 4 milímetros y medio. Los puntos del borde seguimos tejiendo del derecho. La primera vuelta de punto nido de abeja tejemos un punto derecho normal, como siempre, y un punto derecho hondo. Tenemos que tejer el punto derecho por debajo de la última vuelta, de la última hilera. En vez de tejer el punto que tenemos en la aguja, lo tejemos más abajo. Lo tejemos del derecho y deslizamos el punto. Un punto derecho y un punto derecho de abajo. Un punto del derecho y un punto derecho de abajo. Derecho, derecho de abajo. Un punto del derecho y un punto derecho de abajo. Un punto derecho
un punto derecho de abajo. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. La segunda hilera de punto nido de abeja y todas las hileras pares tejemos todos los puntos del derecho. Cambiamos otra aguja a la de 4,5 milímetros y la segunda hilera de punto nido de abeja tejemos toda del derecho. Hilera número 3 de punto nido de abeja. Tejemos el punto del borde y el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es un punto derecho de abajo, un punto derecho hondo y un punto derecho normal. Es al contrario a la primera vuelta. Tejemos un punto derecho hondo por debajo de la última hilera y un punto derecho normal. Un punto derecho hondo, un punto derecho normal. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. El último punto, que es punto del borde, tejemos del derecho. Y la hilera número 4 de punto nido de abeja tejemos todos los puntos del derecho. Ya tenemos las 4 hileras del motivo de punto nido de abeja. Ahora, estas 4 hileras hay que repetir durante 10 centímetros, sin contar punto elástico. Vamos a repetir una vez más el motivo. Tejemos el punto del borde. El motivo de la primera hilera de punto nido de abeja es un punto del derecho y un punto del derecho hondo. Un punto del derecho y un punto del derecho hondo. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Hilera número 2, tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 3 del motivo de punto nido de abeja. Tejemos un punto derecho hondo y un punto derecho normal. Un punto derecho hondo y un punto derecho normal. Un punto derecho hondo, un punto derecho normal. Repetimos el mismo motivo durante toda la hilera. Hilera número 4, tejemos todos los puntos del derecho. Aquí ya tengo 8 hileras de punto nido de abeja. Continuamos trabajando de esta manera hasta llegar a 10 centímetros de largo sin contar punto elástico. Ya podemos ver cómo se está formando el punto y cómo la labor está cogiendo la forma. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Tenemos que dividir todos los puntos, sin contar los puntos del borde, en 8 series de 12 puntos. Las disminuciones vamos a hacer cada 8 hileras. Entonces, en la primera hilera vamos a disminuir 16 puntos. Los menguados o las disminuciones tenemos que hacer dobles para seguir con el mismo dibujo, para no perder el diseño. Entonces, la primera hilera de las disminuciones. Esta hilera nos tiene que coincidir con la primera hilera del motivo de punto nido de abeja.
que el motivo de esta hilera es un punto derecho y un punto hondo. Tejemos el punto del borde del derecho y ahora las disminuciones vamos a hacer antes de los marcadores. Tenemos 12 puntos, así que primero tejemos 9 puntos según el motivo que nos corresponde a punto nido de abeja. Tejemos un punto derecho, un punto hondo. Nueve puntos, nos quedan 3 puntos, estos 3 puntos tejemos juntos del derecho. Pasamos el marcador y de nuevo empezamos el motivo. Un punto del derecho, un punto hondo. Un punto del derecho, un punto hondo. Nos quedan 3 puntos antes del marcador, tejemos estos 3 puntos juntos del derecho. Pasamos el marcador y repetimos el motivo. Un punto derecho, un punto hondo, un punto derecho, un punto hondo. Tres puntos juntos del derecho. Y repetimos. 3 puntos juntos del derecho. Pasamos el marcador y otra vez empezamos el motivo. Un punto derecho, un punto hondo. Hilera número 2. Tejemos todos los puntos del derecho como siempre. Todas las hileras pares vamos a seguir tejiendo del derecho. Ahora deberíamos tener 82 puntos. En cada serie, 10 puntos. Más 2 puntos del borde, en total 82 puntos. Ahora tejemos 6 hileras según corresponde el motivo sin disminuir. Así que ahora, hilera número 3 de las disminuciones, empezamos con el punto hondo. Y ahora un punto derecho. Un punto hondo, un punto derecho. Un punto hondo, un punto derecho. Un punto hondo, un punto derecho. Un punto hondo.
un punto derecho, pasamos el marcador y el motivo continúa un punto hondo, un punto derecho, un punto hondo, un punto derecho. Y continuamos un punto hondo, un punto derecho. Así de esta manera no perdemos el dibujo. Tejemos esta hilera, tejemos hilera número 4, que es toda del derecho, y luego otras 4 hileras más a punto nido de abeja. Hasta ahora tenemos 8 hileras de la parte de las disminuciones. Ahora en la hilera número 9 otra vez vamos a disminuir 16 puntos haciendo un menguado doble antes de cada marcador. Tejemos el punto del borde, tejemos el motivo, en esta hilera el motivo también nos corresponde con la primera hilera del motivo de punto nido de abeja, que es un punto derecho y un punto hondo, un punto derecho y un punto hondo. Tenemos que tejer 7 puntos y luego tejer 3 puntos juntos del derecho. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora 3 puntos juntos del derecho. Pasamos el marcador y empezamos el motivo. Un punto del derecho y un punto hondo. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y otra vez tejemos 3 puntos juntos del derecho. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 puntos juntos del derecho. Continuamos de esta manera hasta terminar esta hilera. Luego, hilera número 10, tejemos todos los puntos del derecho y después tejemos otras 6 hileras más a punto nido de abeja, siguiendo el motivo del punto. Deberíamos tener, después de tejer esta hilera, deberíamos tener 8 puntos en cada serie. Hasta ahora tenemos 16 hileras de la parte de las disminuciones. Ahora, en la hilera número 17 también vamos a disminuir 16 puntos, tejiendo 3 puntos juntos del derecho antes de cada marcador. Tejemos el punto del borde. Y aquí el motivo otra vez nos coincide con la primera hilera del motivo de punto nido de abeja. Tejemos un punto del derecho y un punto hondo. En cada serie deberíamos tener 8 puntos. Entonces, tejemos 5 puntos según el motivo y luego 3 puntos juntos del derecho. Tenemos 2 puntos, 3, 4 y 5. Y 3 puntos juntos del derecho. Pasamos el marcador y repetimos el motivo. Un punto del derecho, un punto hondo, un punto del derecho,
un punto hondo y un punto del derecho. 5 puntos y ahora 3 puntos juntos del derecho. Repetimos el mismo motivo durante toda la hilera. Luego hilera número 18 tejemos toda del derecho y después otra vez tejemos 6 hileras a punto nido de abeja. Las disminuciones hacemos cada 8 hileras. Tenemos 24 hileras de la parte de las disminuciones y 50 puntos. Ahora, hilera número 25. Otra vez nos toca disminuir 16 puntos. Y lo hacemos igual que antes. Tejemos el punto del borde. El motivo de esta hilera nos coincide con el motivo de la primera hilera de punto nido de abeja. Tenemos 6 puntos, así que tejemos 3 según el motivo y luego 3 puntos juntos del derecho. Tejemos un punto del derecho, un punto hondo y un punto del derecho. Y ahora 3 puntos juntos del derecho. Pasamos el marcador y hacemos lo mismo. Un punto del derecho, un punto hondo, un punto del derecho y 3 puntos juntos del derecho. Después de tejer esta hilera nos va a quedar 4 puntos entre los marcadores en cada serie. Tejemos hilera número 25 de esta manera, luego hilera número 26 tejemos del derecho y otra vez tejemos 6 hileras a punto nido de abeja sin disminuir. Tenemos 32 hileras y 34 puntos, 4 puntos en cada serie. Hilera número 33. Tejemos el punto del borde y ahora tejemos un punto derecho y 3 puntos juntos del derecho. Ya podemos retirar los marcadores. Repetimos un punto del derecho y 3 puntos juntos del derecho. Repetimos el mismo motivo durante toda la hilera. Hilera por el revés de la labor tejemos toda del derecho como siempre y después otra vez tejemos 6 hileras a punto nido de abeja. Tenemos 40 hileras y 18 puntos. Cortamos el hilo bastante largo. Lo vamos a utilizar para coser el lateral. Enhebramos una aguja. Pasamos la aguja por dentro de los puntos que nos quedan. Aquí sujetamos el hilo, hacemos un nudito. Y vamos a coser el lateral. El lateral vamos a coser por el derecho de la labor a un punto del borde.
Todos estos nuditos que tenemos en el borde es punto de orillo que hemos hecho del derecho, entonces separamos el punto de orillo con punto nido de abeja. Y cogemos un hilo por un lado y un hilo por otro lado. Y aquí continuamos, buscamos un hilo, que es una hilera, corresponde a una hilera, y por otro lado hacemos lo mismo. Ahora tiramos de la hebra, así se queda la costura por el derecho y el borde se queda por el revés de la labor. Continuamos de esta manera hasta terminar de coser todo el lateral. Así queda la boina terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.